Bien, buenas noches con todos. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Anthony Oliver Smith. Él es un amigo personal. El doctor Anthony Oliver Smith es profesor emérito de antropología de la Universidad de Florida. De 2005 a 2009 también ocupó la cátedra Fundación Múnich sobre la vulnerabilidad social en el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, en Alemania. En el 2013 recibió el premio Malinowski de la Sociedad para la Antropología Aplicada por su trabajo sobre los desastres y el desplazamiento involuntario y reasentamiento. El doctor desde 1970 se ha dedicado a la investigación y la consultoría sobre muchos aspectos relacionados con los desastres y el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones afectadas por los proyectos de desarrollo, tanto como de los desastres y el cambio climático en el Perú, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Jamaica, México, la India, Japón y los Estados Unidos. Ha escrito y editado y coeditado 8 libros y más de 100 artículos y capítulos. Bien, el doctor Oliver Smith para mí es una satisfacción muy grande tenerlo acá, porque en alguna oportunidad nos encontramos en una mesa y yo le conté a él cuál había sido mi experiencia cuando pasé el terremoto de 1970 y busqué esa pregunta de responder quién era responsable de ese desastre que había ocurrido. Y encontré en alguna oportunidad casi lo mismo que Anthony Oliver Smith, pero obviamente bajo una óptica de aficionado, porque yo no soy antropólogo ni arqueólogo. Y me di con una sorpresa enorme cuando descubrí las investigaciones de Anthony. Para mí fue una satisfacción muy grande ver que una persona como él había hecho todo un tratado de explicar por qué ocurrieron los desastres, y realmente para mí es una satisfacción muy grande tenerlo ahora en esta charla. Adelante, Anthony. Bienvenido. Muchas gracias, Leandro. Es un gran placer poder compartir con ustedes pues ya um, esta discusión, esta charla. Les voy a hablar sobre un proyecto que se llama FOREN, que es el título de mi ponencia, en búsqueda de las causas de fondo y la construcción social de los desastres. Es un proyecto de la IRDR, que es Integrated Research on Disaster Risk, investigación integrada en el riesgo de desastres, que es un proyecto auspiciado por el Consejo Internacional de la Ciencia, el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales y de la ONU, específicamente la UNESDR. FOREN se refiere a investigación forense de los desastres. Es más bien una especie de guía para la investigación, no es una metodología. El hecho, digamos, el modelo FOREN puede involucrar una diversidad de métodos. Y la premisa fundamental de FOREN es que no se puede solucionar un problema si no se entienden las causas de fondo, o sea, las causas subyacentes, las causas que no se ven, las causas que están arraigadas en la organización social y medioambiental de una comunidad, de una sociedad. Ahora, les quiero explicarles más o menos cómo surgió esta perspectiva. Hace como 50 años, poquito más de 50 años ahora, porque como dijo Leandro, pues ya yo comencé a estudiar los desastres en el terremoto de 1970
eh, hice mis estudios, mi tesis, mis estudios de doctorado, documentando el proceso de recuperación, de reconstrucción de la comunidad de Yungay. Y pasé más o menos, bueno, como 15 meses viviendo en Yungay después del terremoto. Y luego pues ya volví 4 veces más durante la década de los 70, documentando el proceso, pero no el proceso de un año, sino de una década, de un proceso que realmente sigue ahora. O sea que el proceso de reconstrucción es un proceso de largo plazo. Ahora, cuando comencé a estudiar los desastres, se les consideraban como accidentes, actos de la naturaleza, de la mala suerte, el destino, y en ciertos casos, pues el castigo de Dios. Entonces, realmente, pues ya la causa de los desastres se encontraba digamos, en la naturaleza o el destino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los años 70, y eso, cuando yo hice mis estudios o comencé a hacer mis estudios en Yungay, yo tenía esa perspectiva, que esto fue una tragedia. Claro que era una tragedia, pero era un acto de la naturaleza, del destino, y mucha gente en el Callejón de Huelas pues decía que era un tipo de castigo de Dios y decían, ¿qué hemos hecho para merecer tal castigo? Pero en los años 70, geógrafos y antropólogos que estaban estudiando mayormente en el sur global comenzaban a cuestionar esta perspectiva. Y dijeron que realmente y salió este artículo que he mencionado en la diapositiva, de quitando la naturalidad de los desastres naturales, de unos ingleses, que decían que realmente el problema no era así la naturaleza, sino la vulnerabilidad que se construye en la sociedad. O sea que realmente los desastres no son naturales. Decir desastre natural es culpar a la naturaleza por los pecados de la sociedad. Y entonces ya eso reorientó por completo la perspectiva del estudio de los desastres. Y se comenzaba a estudiar no las amenazas. O sea que no hay desastres naturales, hay amenazas naturales. Entonces se reorientó la perspectiva hacia la sociedad. Porque la perspectiva era que realmente los desastres realmente son construcciones sociales y que la organización de la sociedad tiene mucho más que ver con los daños y el sufrimiento que ocurre en un desastre que la amenaza de por sí. Entonces, de la vulnerabilidad ya comenzamos a ligar la exposición más la amenaza para crear el riesgo. O sea, el título de la diapositiva, de la naturaleza a la vulnerabilidad al riesgo. Entonces, lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando ahora es la cuestión del riesgo y cómo se construye el riesgo y quién lo construye. No aparece naturalmente. Es un producto social. Ahora, el concepto de la vulnerabilidad se refiere a las condiciones en que vive la gente. Realmente en su capacidad de anticipar
de adaptarse al riesgo o al impacto, de resistir, de recuperarse del impacto del desastre. O sea que realmente es un proceso muy, muy largo. O sea que la construcción de la vulnerabilidad no se pasa o no se ocurre de repente, es una construcción a lo largo de mucho tiempo de las condiciones en que vive la gente. Y tiene que ver con el grado, el bienestar o el malestar de una comunidad. Una comunidad puede ser muy vulnerable por sus características sociales. El riesgo, el otro concepto importante. El riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurra o no un fenómeno, que sea una amenaza como un terremoto o un huracán, un colapso económico o un virus. En este caso, el riesgo de los desastres se deriva y se construyen de conceptos, prioridades y acciones de determinados intereses en la sociedad. O sea que realmente es el resultado de las opciones, de las prioridades. O sea que si preferimos construir sobre suelos inestables, esta es una decisión. ¿Y por qué construimos digamos, las laderas inestables? Porque puede ser que es el terreno más barato para adquirir. Ahí hay mucha gente que construye su casa en estas condiciones muy expuestas porque les falta opción. Y porque realmente no tienen, digamos, los recursos para conseguir un terreno más seguro. Entonces, no es por voluntad necesario. Pero, por otro lado, pues ya puede ser porque es terreno barato. Ahí podemos construir casas baratas y venderlas a los pobres. O sea que el riesgo, como ha dicho nuestro amigo Alan Lavelle, y falta de desarrollo están relacionados al tratamiento que se dé al riesgo y su dirección. Así que realmente podemos tomar en cuenta el riesgo o podemos dejarlo por un lado y seguir adelante. Y la verdad es que hoy en día, y por mucho tiempo, no es una exageración decir que gastamos más plata en la construcción del riesgo que en su reducción. De que la construcción del riesgo está íntimamente enlazado en el proceso de desarrollo. Ok, ¿por qué Foreign? Porque seguimos construyendo el riesgo. Porque a pesar de haber aprendido muchísimo sobre las causas de los desastres en los últimos 50 años, medio siglo, seguimos construyendo el riesgo, aumentando la vulnerabilidad y la exposición, que son las condiciones sociales que producen los desastres. Y también porque se necesita una estrategia de investigación para comprender la complejidad y la multidimensionalidad del riesgo y de los desastres. O sea que las causas de fondo de un desastre no son procesos de mucho tiempo, de muy largo plazo, que pueden, o sea que digamos, la historia de la vida de un desastre comienza antes del momento en que ocurre el desastre. Los desastres tienen historia, tienen raíces muy profundas en muchos casos. Bueno, como dije antes, pues la premisa fundamental de Foreign es que no se puede solucionar un problema si no se entienden las causas de fondo.
O sea que realmente para adaptar una metáfora médica, se puede tratar a los síntomas de una enfermedad, pero tratando únicamente a los síntomas no reduce la probabilidad de que vuelve la enfermedad después del tratamiento. Para solucionar el problema hay que entender las causas de fondo. Entonces, el proyecto FORIN se formó, se organizó para llevar a cabo este meta. Ahora, el proyecto FORIN está orientado completamente por el modelo PAR. PAR quiere decir Pressure and Release, o sea que presión y soltar. Y aquí en la pantalla pueden ver el modelo y la progresión de la vulnerabilidad, comenzando con las causas de fondo, las presiones dinámicas, las condiciones inseguras, que cuando encuentran o cuando viene o ocurre una amenaza, se produce un desastre. Ahora, las causas de fondo se refieren más bien a la estructura de poder, estructuras económicas, ideologías económicas, recursos, sistemas políticos, etcétera, etcétera. O sea que son elementos que realmente no se aprecia en el momento de un desastre. Pero las causas de fondo movilizan las presiones dinámicas que las faltas de instituciones locales, entrenamiento, habilidades, inversiones locales y también las macrofuerzas. Y estos son lo que llamamos risk drivers, impulsores del riesgo, que puede ser el crecimiento rápido de población, urbanización muy rápida, migración descontrolada, sobre todo a las costas, y muchos problemas, muchos procesos sociales que se está puesto en marcha por las causas de fondo. O sea que la migración, digamos, a la costa. ¿Por qué? Porque la vida en la sierra se hace mil veces más difícil cada vez. Entonces la gente tiene que emigrar. ¿Y a dónde van? Van a la costa. Y ahí en la costa ocupan así terrenos inseguros, en casas muy frágiles, etcétera, etcétera. Entonces, y estas son las condiciones inseguras. Localizaciones peligrosas, edificios y infraestructuras sin protección, economía frágil, sociedad vulnerable. Y cuando se encuentra con estas condiciones, con una amenaza, resulta un desastre. Este es el modelo, esto es el razonamiento de todo, digamos, la perspectiva FORIN. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una investigación FORIN? Bueno, primero buscamos caracterizar las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos de un determinado lugar. Ahora, eso lo podemos hacer antes en digamos, una zona muy expuesta y muy vulnerable. Y quiero volver un poco porque se me escapó hablar de un tema de la relación entre vulnerabilidad y exposición. La vulnerabilidad, o sea que el riesgo, el hecho de que está viviendo en un sitio peligroso, expuesto, puede ser un aspecto de la vulnerabilidad. Pero hay que tomar en cuenta de que hay mucha gente que vive en condiciones muy expuestas, pero no son
vulnerables, son expuestas, en el sentido de que hay mucha gente rica que vive en la costa. Me refiero, por ejemplo, a la costa de California, en que hay gente que tienen un montón de plata, que están viviendo en las laderas muy abruptas en la costa y están tremendamente expuestas a, a, a los peligros o las amenazas naturales de California. Pero no son vulnerables, porque ellos tienen la capacidad, porque tienen los medios para recuperarse rápidamente. Entonces hay una relación un poco tenue que la exposición puede ser un factor de la vulnerabilidad o un elemento de la vulnerabilidad social, pero no necesariamente. Ahora, segundo, pues ya comprender la toma de decisiones. O sea que cómo es que la sociedad entiende el riesgo y qué actitudes tienen del riesgo y cómo les afecta la toma de decisiones. En el sentido que lo tomen en cuenta o que lo ignoran. Y dicen, bueno, ya ahí vive esta gente, pues ya, porque ahí viven, pues ya están viviendo en riesgo, pero pues que no tiene nada que ver con nosotros. Y, o sea que realmente queremos entender cómo se considera el riesgo y sus contextos. Y en tercer lugar, claro, un objetivo de la investigación es crear una base de información, una base de datos que sirve en la práctica para reducir los riesgos y disminuir las pérdidas con acciones basadas en evidencia, en los datos, en el conocimiento. Un elemento muy importante es la integración. La integración es muy importante porque un desastre no es un evento sencillo, no es un evento enormemente complejo que involucra todo aspecto de la vida y del medio ambiente. Un desastre comprende la interacción de una gama muy amplia de factores. Son factores de la vulnerabilidad y de la exposición y del contexto medioambiental también. Entonces, realmente involucra digamos, una perspectiva integrada. Es básica, porque una sola disciplina no puede investigar todo lo que sea importante de un desastre. Ahora, los objetivos principales. Política. Foren se espera que puede guiar a la política. Es decir, y la gestión, en el sentido de si podemos conectar la investigación más a la formulación de políticas, tal vez tendremos la posibilidad de crear políticas que realmente tienen efectos positivos. En la investigación necesitamos una diversidad metodológica para tantear las teorías y los conceptos. O sea que probar los conceptos existentes, como para la relación entre, por ejemplo, sociedad y medio ambiente. El desarrollo. Uno de los puntos principales del foro es de aislar y manifestar los lazos entre el desarrollo tal como se concibe ahora y la construcción o la reducción de riesgo. Ahora creo que nuestro enfoque
es de reconocer la la construcción del riesgo para poder efectuar en el futuro la reducción del riesgo. Y claro que la reducción del riesgo es la gestión sostenible del riesgo. Hipótesis de Fori. Cada uno de estos es una hipótesis. O sea que estamos hipotetizando que entender las causas puede resultar en una mayor reducción de riesgo. También estamos hipotetizando que la investigación integrada y participatoria es necesaria para sacar resultados más efectivos, más útiles. Y reconocer que la responsabilidad para el aumento de vulnerabilidad de exposición es específica localmente y difusa entre individuos, organizaciones y a lo largo del tiempo. Una cosa muy importante ahí es que realmente las causas de fondo de un desastre no se expresan, se pueden expresar en una localidad, pero pueden tener su origen a medio mundo aparte. O sea que yo escribí un artículo en los años 90 sobre que se titula El terremoto de 500 años, trazando la construcción de la vulnerabilidad del Perú en 1970, comenzando con la conquista del Perú por los españoles. No fue la intención de los españoles construir, digamos, la vulnerabilidad o el riesgo. Ellos tenían sus propósitos, que eran bastante rapaces, pero en fin, no era pero, o sea que las causas pueden ser muy locales, pero también muy, muy lejanas. Y por fin, pues ya la comunicación, que estamos hipotetizando que el conocimiento sobre la reducción del riesgo no ha sido diseminado de una manera efectiva, porque si hubiera sido efectiva, hubiera tenido más impacto. Y una de las hipótesis y uno de los proyectos que queremos avanzar en el foro es que es es la educación, para que la gente tome conciencia de que realmente el desastre no es un acto de Dios, no es un accidente, no es natural, que el desastre es una construcción social. Y si queremos, y si podemos comunicar esto a la población en general, eso nos mejora las posibilidades de desarrollar unas políticas más efectivas. Este es el modelo visual. O sea que la investigación forense de desastres, y cada uno de estos está ligado a los otros. Y los voy a tratar comenzando con el análisis de causas críticas. Entonces, necesitamos identificar los factores causales en los procesos locales. O sea que en los procesos locales, suelos inestables, edificios vulnerables que no tienen una construcción adecuada para un lugar sísmico, por ejemplo. Estos son los factores locales. Se refiere más bien a las condiciones inseguras. También tenemos que identificar los umbrales y los puntos de fracaso o de éxito cuando ocurren los desastres. Es decir, ¿a qué grado está expuesta
y vulnerable una comunidad. O sea, pasando un límite crítico, entramos en un desastre. Y tenemos que definir estos límites. También tenemos que establecer un sistema de monitoreo. Y descubriendo por medio del monitoreo podemos corregir las acciones y los procesos y identificar las acciones que hubieran producido menos riesgo. ¿Qué es lo que hubiera reducido el riesgo y los efectos de un desastre? Ahora, la perspectiva longitudinal. La construcción social del riesgo ocurre en el tiempo. O sea que como hablé, bueno, cuando hablé del terremoto de 1970 en el Perú, pues ya tuve que tomar en cuenta lo que había pasado en la historia del Perú. O sea que, ¿por qué murieron 65 a 70,000 personas en el Perú en 1970? Y realmente hay que determinar la escala y la métrica temporal. Las causas de fondo pueden tener marcos temporales muy profundos. En el caso del terremoto del Perú, pues yo avanzaba la hipótesis de que realmente las causas de fondo, las causas subyacentes del terremoto, databan de la conquista del Perú. Y por consiguiente también me pidieron que hiciera un análisis del terremoto de Haití. Y más o menos apliqué el mismo modelo. Y también se puede hablar del terremoto de 500 años de Haití, porque en la conquista de Haití, primero los españoles y luego los franceses, pues ahí sembraron, digamos, las raíces del terrible terremoto de Haití, que casualmente Haití es el único desastre que haya sido mayor que el terremoto del Perú. Pero las presiones dinámicas también están empotradas en marcos de tiempo, o sea, son menos profundos. Y en cierto sentido podríamos decir que, por ejemplo, la migración masiva a la costa del Perú, pues realmente siempre la población del Perú siempre ha sido bastante movible en el sentido de que siempre se movían los grupos, las comunidades, pero la migración masiva comenzó en el posguerra del la Segunda Guerra Mundial. Pero las condiciones inseguras son construcciones del presente. Y tuvimos un proyecto en la red, porque trabajaba yo con la red por mucho tiempo, para construir una base de datos de 30 años, entre 1970 y 2000, para 7 naciones latinoamericanas y el estado de los Estados Unidos de Florida. Y entonces, para poder medir cómo cambiaron o cómo cambiaban las condiciones inseguras a lo largo del tiempo. Ahora, la investigación longitudinal, y siempre me ha encantado ese dicho de William Faulkner: el pasado no está muerto, de hecho ni siquiera está pasado. O sea que vivimos con las causas de fondo, que son elementos que comenzaron en el pasado, pero siguen afectando
cómo nos portamos hoy en día. La investigación longitudinal nos ayuda a explicar la complejidad y atribuir la responsabilidad del deber. Nos ayuda a corregir los abusos y los malos usos de larga trayectoria, tanto del medio ambiente como de la población. Y también nos ayuda a justificar o convalidar las políticas de la mitigación y la reparación. Entonces, el FOREN, su metodología, para mí principal, pero por eso, pues, probablemente a mí me gusta mucho la historia. Pero para otros puede ser otro aspecto que sea más importante. El tercero es el metaanálisis. Metaanálisis es un estudio de los estudios. ¿Qué es lo que se puede entender comparando y contrastando con otros casos? Y eso también tiene un aspecto estadístico, en el sentido que nos ayuda a entender, digamos, cuantitativamente las distinciones, las diferencias entre un desastre y otro. Y esto nos ayuda a entender exactamente qué importancia tenía un impulsor de riesgo y otro impulsor. O sea que nos permite desarrollar una evaluación más acertada del impacto. También, pues, nos ayuda a proveer un análisis de daños, de datos de seguridad y beneficios. Y podemos ver con el metaanálisis, por ejemplo, de examinar subgrupos, minorías, en el sentido de que minorías étnicas, por ejemplo, sufren más en todos los desastres, en un desastre, y de qué tipo de daño sufren. Y este aspecto ha sido empleado muy productivamente, por ejemplo, examinando el impacto diferencial entre hombres y mujeres en los desastres. Escenarios de desastre. Es decir, el escenario es como un cuadro general, un cuadro que describe todo lo que ha pasado en cuanto a los procesos las causas de fondo, tanto como los impulsores de riesgo, pero basado en la ciencia, no es imaginario. Y cuando se escribe un escenario de desastre, tiene que seleccionar una amenaza de aspecto realista y particular para el área de enfoque. Eso también se refiere mayormente a los estudios de prognosticación. Entonces, si hay una zona, una área que realmente está muy expuesta, se puede hacer un estudio pre-evento, en el sentido de que es muy probable que pase un evento. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Hace como 10 años ahora, la ciudad de Bogotá organizó un seminario internacional, como dice la pantalla, antes de que se hubiera pasado o había pasado un terremoto en Bogotá. Era un proyecto de planeación de recuperación antes de que se había pasado un terremoto. Y entonces esto es el uso de la narrativa FOREN para planear
para prepararse, para pronosticar lo que van a ser las necesidades básicas. Y también qué métodos, qué pasos podemos tomar para evitar de que pasen los daños predecidos, ¿no? Y por último, narrativas foreign. Es que es también un cuadro general para resaltar las escalas espaciales y temporales. Cuando hablo de escalas espaciales, estoy hablando, por ejemplo, de dónde vienen estas causas de fondo o estos impulsores de riesgo. O sea que realmente las presiones que están creando los impulsores de riesgo pueden originar muy lejos del local, hasta lejos de la nación. Y esto es un punto que voy a tocar dentro de poco. O sea que las escalas espaciales y temporales de un desastre corresponden a escalas muy, muy anchas en el contexto espacial y muy largas temporalmente. Que realmente las causas de un desastre pueden tomar lugar muy lejos del lugar donde ocurrió el desastre. Y otra cosa es que la variedad de las comunidades afectadas por el desastre quiere decir que una comunidad puede sufrir muchos daños y otra comunidad no. Entonces, ¿a qué es lo que se debe la variedad de las comunidades en la secuela de un desastre? Y también queremos identificar las responsabilidades, los actores e instituciones en la construcción o la prevención del crecimiento de la vulnerabilidad. Es decir, y esto es un punto muy, muy importante también, que las responsabilidades de los actores e instituciones en la construcción, que eso implica que hay responsabilidad, en el sentido de que hay acciones, hay prioridades puestas en marcha por las decisiones que toman determinadas instituciones o determinadas personas. Ahora podemos hablar de lo que está pasando ahora en los Estados Unidos con el virus. Ahora, el virus pues comenzó en la China, pero el impacto del virus, perdón, se puede trazar a ciertas responsabilidades, ciertas instituciones y ciertos individuos. De eso no cabe la menor duda. Y otra función de la narrativa foreign es su presentación en formas que permitan la asimilación de la información. O sea, que cree un espacio para que todos los involucrados pueden entender y participar plenamente en las discusiones sobre el riesgo o sobre la reconstrucción después de un desastre. Ahora vamos al punto a que me referí hace poco, el contexto actual, el neoliberalismo, el desarrollo y los desastres. Ahora, hemos tocado el tema de que la vulnerabilidad y el riesgo de desastres son resultados de patrones históricos y actuales
del desarrollo social y económico. Eso es un punto clave en toda la perspectiva Fori. Pero tenemos que reconocer que muchos de los procesos que construyen el riesgo y la vulnerabilidad son prácticas normales del desarrollo. Como dije antes, gastamos más dinero en la construcción del riesgo que en su reducción. Y los costos ocasionados por la explotación sin restricciones del medio ambiente se transfieren al medio ambiente mismo, o sea, la degradación del medio ambiente, y a la población residente, en términos del riesgo aumentado y de los desastres. Eso se llama la transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo, el riesgo de la construcción del desarrollo es económico, perdón. O sea que los inversores toman el riesgo de invertir su plata en un proyecto. Ahora, por ejemplo, en Miami hay un boom de construcción. Miami es una ciudad que tiene al máximo medio siglo de vida, al máximo. Más cierto, digamos 25 años. Pero, sin embargo, hay un boom de construcción. Lo que están haciendo los inversores es están gastando su plata en la construcción de condominios, pero en la venta están transfiriendo su riesgo económico al riesgo de los compradores que van a residir en estos edificios. Ahora, antes hablé también de la resistencia al Fori. Hay retos culturales, en el sentido de que el neoliberalismo no es únicamente un proyecto económico, es una ideología, es una definición del mundo, en que todo se reduce a, digamos, a la maximización de la ganancia, que es el único valor, y deja al lado toda forma de cohesión social, de altruismo, de solidaridad, identidad y el medio ambiente natural. Lo que es una construcción cultural que determina y condiciona los términos en que las formas y prácticas de relaciones humanas y ambientales, medioambientales, se organicen. O sea que estos valores, estamos hablando de un modelo de desarrollo que tiene raíces muy profundas, más allá de 500 años. Pero su forma actual es una forma que se llama neoliberalismo, que reduce todo, digamos, a una relación entre ganancia y pérdida. Hay retos políticos también al Fori. Les consta de que dije cultural para el neoliberalismo. No es únicamente cultural, es económico también, pero mayormente es cultural, porque orienta toda nuestra perspectiva en el mundo moderno hacia la ganancia. Ahora, en estas condiciones, el papel del neoliberalismo se reduce a asegurar los derechos privados de la propiedad y del funcionamiento libre del mercado, sin restricciones, sin reglamentos adecuados para los derechos de los obreros o del medio ambiente. Y este tipo de sistema se caracteriza por la mala distribución de poder
y su mal uso en, en la búsqueda de la ventaja económica y la apropiación de la propiedad pública y su continuación basada mayormente en las formas de corrupción, del conflicto y el privilegio. Así que hay retos políticos, hay resistencia, hay retos legales también. El uso del término forense es amenazador porque implica la entrada de la ley y de infracciones y crímenes. Entonces, cuando hemos usado el término forense en otras naciones y tratando, por ejemplo, de crear un programa de estudios de ese tipo en una universidad, la gente sale corriendo porque dicen que las universidades no pueden dejar entrar, digamos, una perspectiva así. Es amenazador, digamos, al status quo. Porque involucra cuestiones de responsabilidad. Como dije antes, pues ya, ¿quién es el responsable? ¿Quién ha tomado la decisión que ha creado una urbanización en condiciones tan expuestas y con gente tan vulnerable? Por ejemplo, el terremoto de la Ciudad de México en 1985 y también el terremoto que acaba de pasar hace como 3 o 4 años, de que se buscaba la gente, digamos, los empresarios, de las construcciones que se cayeron. ¿Por qué se cayeron? Porque usaban más arena que cemento en las fundaciones. Y también el terremoto de L'Aquila en Italia, L'Aquila, en que los expertos, los sismólogos, etcétera, decían que L'Aquila no estaba en peligro. Entonces los enjuiciaron, porque L'Aquila fue destrozada. Y para comprobar, pero para comprobar la causalidad legal o legalmente, tiene que establecer un sentido legal entre la intención y la acción. O sea, que intentaron hacer esto, o fue por accidente, por negligencia, ok. Pero para establecer que los ofensores sean responsables, las obligaciones de la reducción del riesgo de desastre tienen que ser formalmente articuladas en la legislación nacional, tal como ha hecho el Perú ahora, y México, y otras naciones también. Pero lo básico de la legislación, de la ley, es el cumplimiento, ¿no? Es cumplir con la ley. Ahora, esto es un reto constante, porque realmente Foren nos hace enfocar en el desarrollo en que vivimos ahora. O sea, es un cuestionamiento del sistema actual. Es preguntar por qué ocurrió un desastre. Y ha encontrado la respuesta en la organización socioeconómica, sociopolítica, sociocultural de la sociedad impactada. Y no del terremoto, no del huracán. Ahora, el problema es que hay una nación en el mundo hoy en día que puede cuestionar el sistema global, que puede cambiar su propia trayectoria en contradicción del sistema local o global. Yo creo que es bastante cuestionable, porque el sistema global pues no permite
que haya variación. Las naciones que varían del sistema global, pues se quedan aisladas o se quedan así muy perjudicadas en sus interacciones, como por ejemplo el ejemplo de Cuba. Y entonces nuestro reto, o el reto con que tenemos que enfrentarnos, es un reto muy global. Global en el sentido de la Tierra, pero global en su complejidad. Pero Foren se dedica a enfrentarse con ese reto. Y hemos desarrollado una perspectiva para poder adelantar o avanzar ese tipo de estudio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anthony, por tu excelente exposición. Quisiera invitar a los que están participando en esta charla, si tienen una pregunta, si tienen alguna observación, alguna opinión sobre los importantes conceptos que ha vertido Anthony. Adelante. Leandro, yo tengo una pregunta para Anthony. Soy Víctor. Ok, Víctor. Adelante. Sí. Me encantó digamos, tu exposición, Tony, porque aquí, digamos que es una forma de cómo hacer gestión, de cómo, digamos, construir toda una metodología que sólidamente sustentada para integrar la investigación científica con digamos, con la gestión de prevención de desastres. Creo que es el objetivo de todos los que investigamos este tema desde las distintas disciplinas que nos reúne, pues es el gran reto como expertos que tenemos, ¿no? Pero mi pregunta va por el lado, digamos, de la terminología. Tú mencionaste, digamos, que este modelo Foring, cuando aplica el término forense, ha generado una serie de controversias, ¿no? En distintas academias y me imagino que también en distintos espacios públicos, ¿no? Cuando ha sido, digamos, tratado de ser transmitido a estos escenarios. ¿De qué manera el método podría lograr relajar esta controversia? Y digamos, porque sus bases yo las encuentro realmente muy sólidas, pero ¿de qué manera se podría tratar de consolidar una especie de, digamos, aplicativo sin que el término genere estos escepticismos, no sé, para que en verdad exista una gestión mayormente adecuada, ¿no? O sea, eh, porque evidentemente, si hablamos de trabajar de la mano con el Estado, porque al fin y al cabo toda esta gestión se tiene que hacer con el Estado. Nosotros como sociedad civil podemos contribuir en cierta medida, pero como expertos, como analistas, pero es finalmente el Estado quien pone las reglas y quien decide un poco esas directrices. Entonces, si digamos el modelo lo que genera es un poco ese escepticismo, ¿cómo has visto en el aplicativo que se podría resolver este impasse? Bueno, es una pregunta muy buena porque realmente ese es un problema que con que nos hemos encontrado en muchos contextos. Es decir, bueno, como dije, pues ya hay universidades que han dicho que, bueno, ya nos gusta mucho su perspectiva, pero de acuerdo digamos, a la administración de nuestra universidad, yo creo que tenemos que borrar la palabra forense. Realmente estamos, adoptamos la palabra forense porque teníamos en mente el proceso que inicia
¿cómo sería en español? National Aviation, no me acuerdo ahora, pero hay una institución norteamericana que si haya un accidente de un avión aéreo, comienzan a investigar de inmediato por qué ocurrió. ¿Fue error humano? ¿Fue falla técnica o tecnológica? Para poder aislar las causas de los desastres, para poder tomar remedios, para poder remediar las condiciones que causaron el accidente. Entonces, esto es el modelo que nos inspiró en adoptar, digamos, la perspectiva forense. Pero tal vez necesitamos un agente de publicidad o algo así que nos blandece un poco así es el impacto de la palabra forense. Que no somos especialistas en eso, somos científicos. Lógico, lógico. Y necesitamos... Claro, porque es una fiscalización, ¿no? Entonces es ahí viene quizás el problema de arranque, ¿no? Pero la cosa es que ahora se llama Forense Investigation of Disasters y no hay vuelta que darle, pues eso se queda. No, of course. Eso sí, de todas maneras. No. Pero claro, si uno dice foreign, bueno, interesante foreign, ¿de qué vendrá ya cuando descubren que es de forense y todo lo que hay de trasfondo puede generar, claro, sí, un poco de bueno, recelo, ya. ¿no? Pero igual es muy sólida la propuesta, en verdad me parece impresionante porque en verdad le da digamos, el peso a la investigación científica multidisciplinar o interdisciplinar en vinculación directa con la gestión. Y eso es algo realmente, digamos, que todos quisiéramos desarrollar, ¿no? Entonces, en ese Bueno, sentido... pero Víctor, pues ya esto es es otro reto. Si hubiera profundizado un poco más en el tema, que sería otra conferencia. Sí. Pero realmente la comunicación entre los sectores, entre, digamos, los especialistas, los políticos, los practicantes, el pueblo afectado o la población afectada. O sea que hay puentes o hay barreras, mejor dicho, no puentes, no. Tenemos que construir puentes para la comunicación entre los distintos sectores que están involucradas o en la construcción de riesgo o un desastre. Fundamental. Y entonces lo que pasa es que los políticos tienen su propio idioma, su propio lenguaje. Los académicos, pues ya Dios nos perdone, pero tenemos un vocabulario tremendamente resistente a la comprensión del que no sea académico. Un poquito. Y entonces tenemos que modular nuestro lenguaje. Sí. Y los tomadores de política, pues ya, o sea que para realmente ligar la investigación con la política, pues ya este es un reto. Esto lo tenemos que mejorar, porque realmente la política que no está basada en los hechos, en los datos, en la ciencia, no es una política, bueno, es una política que corre el riesgo de estar completamente equivocado. Sí. Y entonces, porque está movilizado por la política. Ahora, pues ya la política que estamos sufriendo nosotros ahora en los Estados Unidos, realmente resiste la ciencia. Y por eso tenemos 500,000 de casos positivos. Y entonces, mira, en el caso de la pandemia, yo creo que es casi imposible hablar de los desastres ahora sin mencionar la pandemia.
Pero en el caso de la pandemia, pues ya se resistió o resistieron todo lo que les había dicho los científicos, los epidemiológicos. Uh, y a raíz de eso, pues ya tenemos un desastre 1000 veces peor que lo que hubiera sido. Porque dominó la motivación política y no la científica. No sé. Igual siempre queda la pregunta, es qué pasaría si en este contexto, con lo que estamos viendo con nuestro sistema de salud colapsado en el Perú, ahorita ocurre uno de los terremotos que se esperan, de gran intensidad. Eso ya sería, Dios mío. Bueno, Leandro, te doy la palabra. En realidad, Anthony, cuando se dan este tipo de... Yo en mi vida he pasado 2 desastres, ¿no? El primero fue el terremoto del 70 y el segundo, este desastre que estamos viviendo. Y en ambos desastres, obviamente,